grabar, ¿eh? Y vamos a comenzar. Eh, bueno, lo primero es daros la bienvenida a todos y a todas las que estáis a este evento que estamos realizando desde lo que llamamos el Grupo de Salud Integradora. Voy a presentar un poquito el grupo antes de dar paso a Begoña. Este es un grupo de personas en el que compartimos unas inquietudes en el tema de la salud, lo que llamamos la salud integradora, que abarca lo físico, lo biológico, lo psicológico, lo espiritual, una visión holística, una visión global, donde pretendemos a través de unos puntos en común en eso que llamamos el trabajo interno, el trabajo de realización personal, el trabajo de la salud global. Intentamos trabajar juntos, intentamos recorrer un camino de evolución, de crecimiento, compartiendo una información, una enseñanza, compartiendo unas prácticas, compartiendo un espacio, compartiendo unas experiencias, reflexiones. Bueno, son muchas las cosas que nos unen en este sentido y que nos ayudan a todos, tanto a las personas que tienen mucha información como a los que tienen poca, los que tienen mucha experiencia como a los que tienen poca experiencia. Aquí cabe todo el mundo. Eh, es un trabajo diario que intentamos compartir de muchas formas, a través de distintas actividades presenciales, online, distintas actividades. Y una de ellas es este evento que hoy queremos realizar y queremos compartir de la mano de Begoña. Begoña, para los que no la conozcáis, es médico, doctora de familia, es urgencióloga, trabaja en el servicio cántabro de salud, en el servicio de urgencia, es una experta, una profesional que en el grupo la conocemos no solamente por su profesión, sino sobre todo por sus valores que son de aplicación en su trabajo. Pero además yo tengo la suerte también de la experiencia de saber de su experiencia profesional y de su gran labor a través de otros compañeros profesionales que se dedican al campo de la medicina y de la salud. Os presento, por tanto, a Begoña, que nos va a hablar de un tema muy bonito. Luego, si queréis, podemos compartir dudas, preguntas, y también si alguna persona está interesada un poquito más por lo que hacemos en este equipo, en este grupo, también deciros que Begoña es formadora dentro de este grupo de salud integradora. Es formadora con la que yo también comparto sus actividades en el área de la difusión del conocimiento. Bueno, pues yo creo que sin más, Begoña, podemos empezar, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por vuestra asistencia y gracias, Ángel, porque esto es posible gracias a ti y a esa inquietud y esa motivación que me has generado durante el curso pasado para empezar a impartir docencia allí donde pues ha fluido de manera tan generosa y tan amable por parte de las personas, ¿no? Y, y bueno, pues este medio no lo conozco, ya hablar en público me resultaba más cómodo, me resultaba bastante cómodo, pero hacerlo a través de Zoom es la primera vez y entonces, bueno, pues voy con un poquito de inquietud y espero que vaya todo fluido y que disculpéis los errores que pueda cometer. Y lo primero que quiero es, en relación al título, sincronización de corazones para una comunicación consciente,
Personalmente me gusta siempre buscar el porqué o darle un sentido, ¿no? Por darle un sentido. Y entonces esta presentación la compartí en el pueblo donde veraneo, en la Semana Cultural que se organiza en verano. Y ese título no surgió así tal cual, sino que ya fluyó en 2022 a raíz de un encuentro con algo de conflicto verbal entre un grupo de personas justamente en esa asociación y de forma pública y manifiesta. Y se me ocurrió que como año en año se van organizando ya actividades para esa Semana Cultural, surgió el tema en concreto de la comunicación consciente. Pero antes de preparar esta presentación en agosto de 2023, bueno, pues igualmente aparecieron otras palabras y fueron dando forma a el título tal y como aparece ahora mismo, que es Sincronización de corazones para una comunicación consciente. Y sin más, pues empezamos con la presentación. A ver, no pasa Ángel. Ahora, vale. Deciros que me suele gustar elegir las palabras y darle y enfocarlas desde su significado de la RAE, ¿no? Y entonces, la palabra sincronización, bueno, pues es muy sencillo, definirla, es la acción o efecto de sincronizar. Y sincronizar, la RAE nos dice que significa hacer que coincidan en el tiempo dos o más movimientos o fenómenos. Parece que todo va a ir hilado a qué es lo que vamos a sincronizar, es decir, vamos a hacer que coincidan en el tiempo, en este caso corazones, ¿no? Pero las personas cuando nos relacionamos en nuestro día a día, en lo cotidiano de nuestras relaciones en todos los ámbitos en los que nos encontremos, se dan tres tipos de sincronización entre las personas. Y en alguna también, como explicaremos a continuación, en los seres vivos, ¿no? Y es la sincronización de cerebros, la sincronización hormonal y la sincronización de corazones. Aquí vemos una imagen en la que, bueno, pues vemos como dos cerebros ahí con sus engranajes de sus diferentes piezas, pues parece que están sincronizados o que quieren sincronizarse. Los cerebros se sincronizan a través de las pantallas. Em, es decir, nuestros cerebros a través de esta pantalla se van a sincronizar. Así que tengamos mucho cuidado con lo que vemos, con lo que entra a través de nuestras pantallas, de nuestros televisores. Eh, mm, Prestemos especial cuidado a todo eso que entra porque si hay una emoción intensa, la sincronización entre los cerebros es más fuerte. Y más fuerte será si esa sincronización o esa emoción intensa viene desde un aspecto positivo o desde un aspecto negativo también. Con lo cual, debemos de estar, o parece que tenemos que estar bastante atentos a qué o a quién prestamos la atención, ¿no? Lo pongo en sentido con interrogación precisamente y aparecerán algunas otras cuestiones a lo largo de la charla, de la presentación, para que vayamos interiorizando o para que se nos vayan quedando en nuestro interior y seguramente que ya para algunas de ellas tenemos respuesta. Pero para otras, bueno, pues quizás no nos lo hemos planteado o nos puede servir precisamente esta información que compartamos hoy aquí para resolver algunas de ellas si todo va bien, ¿no? Entonces, esa sincronización de cerebros, la máxima sincronización de cerebros es entre las madres y los hijos. A continuación, es el padre
el que se sincroniza más fuertemente con los hijos. Y por último serían las maestras y los maestros. Esto en este orden, ¿no? Todo esto que cuento, se me ha olvidado comentar al inicio, ¿no? Que está demostrado desde el punto de vista científico y está basado en estudios mm, a nivel internacional, pero la información yo la he extraído principalmente de varias charlas y de algún libro de una mujer pues que se dedica a divulgar acerca del bienestar y acerca de la neurociencia, ¿no? Que es Nazaret Castellanos. Con lo cual, todo lo que aquí vaya a ir apareciendo, pues está demostrado. Es decir, que esta máxima sincronización de cerebros se ha demostrado que es entre madres e hijos, en primer lugar, a continuación con el padre y, en tercer lugar, con las maestras y los maestros. Por alusión a algunos de los que estáis aquí y asistís, pues, y que os dedicáis o os habéis dedicado a la docencia, ¿no? Pues entonces va para vosotras, ¿no? Esa mención especial, pero en realidad todos vamos a transmitir, todos transmitimos. Es decir, este es el orden, es el orden que establece una prioridad, pero todos nos comunicamos y todos nos sincronizamos nuestros cerebros con los demás. Y entonces aquí ya menciono otra pregunta, que es que qué valores humanos vamos transmitiendo, ¿no? En esa sincronización. En un estudio de la Universidad de Finlandia, pues demostraron en el laboratorio que los cerebros de dos personas que hablan con cierto contenido emocional, tanto positivo como negativo, se contagian. Se contagian de tal manera que casi se convierte el cerebro escuchante en el cerebro escuchado. Y esto puede identificarse con algo, con una palabra que todos conocemos, que es la empatía, ¿no? Que es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. La sincronización de cerebros permite justamente eso, ¿no? Adquirir esa empatía, ¿no? Y sincronizarnos. Y empatía, por tanto, es ponerse en el lugar del otro. Pero no solo ponerse en el lugar, sino que también nuestro cerebro se transforma en el cerebro del otro. Sigo haciendo referencia a esos estudios, ¿eh? No lo haré a partir de ahora, pues para no repetirme, ¿no? Pero bueno, que sepáis que esto se demuestra y está demostrado en el laboratorio. Aparece aquí otro elemento muy escuchado, espero, por lo menos en mi ámbito tanto laboral, no de la urgencia, sino de esa visión integradora de la que hablaba Ángel antes. El término microbiota o el concepto de microbiota es bastante ya conocido y esperemos que sea más aún a corto plazo. Pues esa microbiota, que son los billones de bichitos que habitan en nuestro cuerpo, principalmente en nuestro intestino, pues influye en las áreas del cerebro encargadas de la red social. Es decir, en nuestro cerebro tenemos un área que se encarga de esa red social, y entonces que se puede reconocer como el área de la empatía. Pues la microbiota influye especialmente en esas áreas. Y esa empatía ocurre a lo largo de las 24 horas del día. Eh, Se reconoce como sincronización de fase interpersonal, que es lo mismo que convertirse en el otro. Hemos dicho que nuestro cerebro no solo es capaz de ponerse en el lugar del otro, sino que nuestro cerebro se transforma en el cerebro del otro. Aquí menciono el especial cuidado que tiene que tener el terapeuta en su escucha activa como profesional, precisamente para salvaguardarse de ese convertirse en el escuchado, ¿no? Y de hecho la Universidad de Stanford menciona que es preciso desarrollar esa escucha desde la compasión, pero no desde ese
convertirse en precisamente pues, para que el terapeuta pueda hacer su trabajo de una manera más objetiva y además no se contagie de aquello que pueda estar escuchando, ¿no? Factores que influyen en la microbiota, y esto una imagen y simplemente un listado que repasaré rápidamente: la dieta como el más influyente, la genética, los medicamentos, el ejercicio físico como ejercicio y también por el hecho simplemente del cambio de postura corporal, el entorno, el género. No tenemos la misma microbiota hombres que mujeres. El nacimiento no es lo mismo nacer por parto vaginal que por cesárea. Y otro factor muy influyente en la microbiota son las relaciones sociales. Ha aparecido un nuevo campo de estudio que es la psicogastroneurología. Y de hecho, en el mundo de la microbiota se está dando especial importancia en su tratamiento, en el tratamiento para aquellas personas, niños especialmente diagnosticados de autismo, en los cuales su microbiota está profunda y de una manera muy importante alterada, y ya algunos terapeutas se dedican a hacer digamos, a trabajar sobre esos niños por la vinculación, ¿no? Con esa capacidad de relación social. Eh, y tenemos ese cerebro social, ya lo hemos dicho. Entonces, como la microbiota afecta a uno mismo, nos afecta a nosotros mismos, cómo la microbiota también influye en cómo percibimos al otro y cómo los otros nos perciben a nosotros. eh, y luego algo importante, y que eso es conocido, ¿no? Que cuando nos reunimos o cuando los pueblos comparten una dieta, una cultura, pues también comparten una microbiota, ¿no? Entonces, que pensemos y especialmente en este punto, ¿no? En esa visión integradora de nuestra salud. ¿Eh? Y que veamos que la microbiota, que es algo que, bueno, que se puede analizar en un laboratorio y determinar qué grupos, qué bichitos prevalecen, cuáles predominan, si tenemos una microbiota normal o no, pero debido a esa influencia en el cerebro social, pues entonces nos hace, nos tiene que hacer reflexionar acerca de que esa microbiota nos afecta y que nos afecta también en cómo percibimos al otro y cómo los otros nos perciben a nosotros, ¿no? La microbiota está relacionada y tiene con capacidades cognitivas como la memoria, el aprendizaje y la toma de decisiones. Y se engloba en dos ejes hasta ahora reconocidos, que son el eje microbiota intestino-cerebro, es el que está más reconocido, y el eje microbiota neuroinmunoendocrinología. Esto simplemente lo menciono para que nos vaya sonando, pero porque me parece de una gran relevancia que ya vayamos adquiriendo esa parte de responsabilidad en cuanto a nuestra salud, para que trabajemos en toda ella y no solo en las partes que quizás el sistema nos ofrece, ¿no? Y ya hay especialistas precisamente que se dedican a dar estos enfoques. Hablábamos de sincronización de cerebros. Era uno de los tipos de sincronización que se puede dar en las personas, y menciono ahora la sincronización hormonal, que se da entre todos los seres vivos. Eh, y hago alusión especial al cortisol, y ya veis que en la imagen que aparece a la derecha, el cortisol está en la gama de los rojos, no está en el verde ni en el medio, está en la gama de los rojos porque es, digamos, el punto en el que nos encontramos la mayoría de las personas eh, en este momento, en este momento de la historia, ¿no? Y todo el mundo está estresado y el estrés genera cortisol, y entonces pues ahí se mantiene la aguja en el rojo, ¿no? Y además no solo es que el cortisol aparentemente no estemos estresados, sino como nos mantenemos en unos niveles de estrés importantes,
ese cortisol circula elevado, circula por nuestro torrente sanguíneo, ¿verdad? Y inclusive, aunque demos apariencia de estar tranquilos, de mantener la calma, etcétera, etcétera, eso es percibido por nuestro entorno. No solo es que lo demostremos y que nos expresemos de una manera u otra, sino que también, incluso sin necesidad de nada más que estar con esos niveles de cortisol elevados, también nos estamos sincronizando, teniendo esa sincronización. Aquí os presento a mi gatita, que nos acompaña en el verano y que mm, entendí que ella se colocaba ahí mientras yo estaba en el jardín preparando justamente esta charla, esta presentación. Y como la vi tan plácidamente, ahí dije, pues, ¿qué puedo poner de sincronización hormonal? Pues como nadie más apareció por casa, más que ella, eh, pues bueno, me pareció que era una foto muy bonita y que iba muy bien para la sincronización hormonal. Y pasamos ya a la sincronización de corazones, que se produce entre todos los seres humanos, pero en persona. Este sí que no se da a través de las pantallas, igual que la sincronización de cerebros. Y la máxima sincronización, pues como no podía ser de otra manera, igual que la de cerebros, también se da entre las madres y los hijos. Y esto lo demostró la Universidad de Israel. Y a continuación, no sé si se ve demasiado bien esta diapositiva, pero lo que intenta expresar con la gráfica más oscura son las madres. Aquí reunieron a un grupo de madres y pasaban niños. Y entonces, cuando los niños que pasaban no eran los propios, pues el campo magnético del registro de sus corazones se ajusta a la gráfica que aparece en un gris un poquito más claro. Sin embargo, eh, cuando en el lugar donde estaban esas madres aparecía el hijo, pues entonces ese campo magnético se disparaba y se ampliaba, y la gráfica que vemos en negrita se ajusta al registro de las madres que identificaban a sus hijos, ¿m? Para que veamos algo, la demostración objetiva de que efectivamente esos estudios científicos o de laboratorio que se realizan en torno a estos temas, pues se procesan y se analizan con el mismo rigor científico que para demostrar pues cualquier otra hipótesis en cualquier otro ámbito de la vida, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para que mi corazón esté lo mejor posible? Es otra pregunta que se me ocurrió poner ahí. Eh, la sincronización, vamos a hablar ahora un poquito más detalladamente de la sincronización de corazones y eh, podemos decir que es más fuerte al mirarnos a los ojos. Si nos damos cuenta y nos analizamos a nosotras mismas, ¿verdad? Nos damos cuenta que cuando podemos estar más enfadadas, evitamos la mirada. Esto también, igual que decíamos anteriormente con la sincronización de cerebros respecto al terapeuta, también tiene importancia para el terapeuta. Yo hoy he estado en una consulta de un médico traumatólogo y a duras penas mantenía la mirada, y yo procuraba no mirarle a los ojos, pero no por ponerle nervioso, que igual pudo interpretarlo o no, no sé, sino simplemente por tener esa sincronización, buscando esa sincronización de corazones, para que el encuentro fuera como profesional a paciente, pero reconociéndole como mi terapeuta en ese momento, ¿no? Bueno, pues esa sincronización, ese anclaje, como dicen en la Universidad de Londres, eh, que se da, ¿no? Ese anclaje de la mirada, que define a la sincronización entre las dinámicas del corazón al mirarse,
pues ese no se dio con el traumatólogo esta mañana. Por tanto, corazón y ojos siempre van a estar conectados, siempre, siempre van a estar conectados. Y en esto insiste. En medicina, durante la carrera, y mis compañeras que me están escuchando lo saben igualmente, hay incluso son trampas en los exámenes por los que hemos tenido que pasar en ocasiones, que cuando aparece la palabra siempre o la palabra nunca, esa respuesta hay que descartarla porque no es posible que siempre o nunca se dé algo. Pero sin embargo, en este caso, y demostrado en el laboratorio, como os digo, corazón y ojos siempre van a estar conectados. También se ha medido en el laboratorio lo que vamos transmitiendo por la calle, en el autobús, en el supermercado o en cualquier lugar donde nos encontremos. Eh, también se ha medido. Y ante una experiencia dichosa y disfrutada, pero de manera consciente, la variabilidad de la frecuencia cardíaca es mayor y favorece la comunicación entre corazones. Me parece importante definir lo que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, porque también puede ser algo que vayamos a escuchar, bueno, pues en los próximos tiempos, ¿no? Y la variabilidad de la frecuencia cardíaca es la variación en el tiempo entre dos latidos consecutivos o entre latidos consecutivos y depende del sistema nervioso autónomo, que es el simpático y el parasimpático que nosotros no podemos controlar. Eh, Esto no voy a insistir ni voy a dar más detalles al respecto de esto, pero sí que a mí me ha sorprendido el llegar a esta definición de variabilidad de la frecuencia cardíaca, porque en mi entorno laboral, que se basa en urgencias, tal como ha dicho Ángel, y en la emergencia médica, en la emergencia sanitaria principalmente, ¿verdad? Y que tenemos un monitor que para nosotros sin monitor pues nos cuesta mucho, es casi prácticamente imposible desarrollar nuestra tarea asistencial, ¿verdad? Y parece que el corazón siempre tiene que ir pum, pum, a 60, pum, pum, a 60, a 70, cada uno a la frecuencia, ¿no? Si se sale por arriba o por abajo, lógicamente eso ya sería una arritmia y habría que valorarla y tratarla convenientemente, ¿no? Pero sí que es cierto que la variabilidad, la frecuencia cardíaca puede ser a 70, pero los latidos pueden adelantarse o retrasarse un poquito. Eso genera una flexibilidad que es muy importante y necesaria. Y en la revista española de cardiología en el 2013 hizo un estudio entre 101 directivos españoles de entre 30 y 63 años que clasificó en tres grupos dependiendo del nivel de estrés al que se veían sometidos. Un nivel bajo, un nivel medio y un nivel muy alto, ¿no? Y entonces el análisis de la variabilidad de la frecuencia cardíaca concluyeron que es una herramienta fiable para valorar la salud y que la habilidad para regular las emociones permite responder más adecuadamente a esas exigencias del entorno y, por tanto, a el impacto que esas emociones negativas y que la edad tiene, perdón, en la salud cardiovascular. En la Universidad de Stanford, por cambiar un poco de algo tan biológico como puede ser el análisis de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Pues ya han ido adelantando y haciendo estudios acerca de cómo se sincronizan los corazones y cómo el cultivo de la amabilidad y de la humanidad compartida modulan la dinámica neuronal y veremos a continuación en la relación que existe entre el cerebro y el corazón, pues de la importancia de ello, ¿no? Primero, quiero hablar un poco del tema de la comunicación y recurro de nuevo a la RAE,
diciendo que la define como la acción y efecto de comunicar o comunicarse. A mí recurrir a la RAE me parece una herramienta muy valiosa porque nos da matices que quizás de los que no somos conscientes, o al menos yo, que me siento una mujer más de ciencias que de letras, ¿no? Entonces, la comunicación la define como la acción y el efecto de comunicar o de comunicarse. Además del trato, correspondencia entre dos o más personas. Ahí ya podemos ir viendo que puede haber algo de sincronización, como hemos explicado hasta ahora, ¿no? Pero además va a darse una transmisión de señales. Esa comunicación se realiza según una transmisión de señales mediante un código común entre un emisor y el receptor. Además, comunicar, según la RAE, explica que ayuda o permite hacer partícipe a una persona de lo que se tiene, al tiempo que permite también descubrir, manifestar o hacer saber algo a alguien, ¿no? Aquí vemos dos personas y en medio un montón de iconos, ¿no? De emoticonos o de los que pueden estar compartiendo, ¿no? Y como el título de la charla es comunicación consciente, pues vamos a ver qué dice la RAE de consciente. Em, y se refiere a ello como que tiene conocimiento de algo o se da cuenta especialmente de los propios actos y sus consecuencias, que se da cuenta, que tiene conocimiento y que se da cuenta. Por tanto, por hacer una mezcla de las dos definiciones, eh, mm, he hecho ahí como una composición y defino la comunicación consciente como el trato o correspondencia entre personas mediante un código común para hacer a una persona partícipe de lo que se tiene o descubrir, manifestar o hacer saber algo a alguien, pero dándose cuenta de ello en los actos y sus consecuencias. Me parece preciosa esta composición. Em, Hemos hablado de sincronización de cerebros, hemos hablado de sincronización hormonal y de sincronización de corazones. Eh, y ahora voy a dedicar unas diapositivas a ver la relación entre el corazón y el cerebro, puesto que hemos hablado de sincronización de corazón y sincronización de cerebros, ¿no? Eh, a lo largo de la historia, digamos que se ha ido pasando eh, como de tendencia, ¿no? O de reconocimiento del cerebro como centro, y por tanto eso se ajusta a la escuela de los cerebrocentristas, por denominarles de alguna manera, y había en otras épocas de la historia el corazón se consideraba como el centro y por tanto pues eran cardiocentristas. Hoy día la relación que se reconoce es recíproca y por tanto hablaremos de una relación cerebro-corazón y de una relación del corazón con el cerebro. Desde el punto de vista de la visión integradora de la salud, ¿verdad? Podemos decir que todo se relaciona con todo, pero para esta charla, pues, y por la línea en la que vamos exponiendo, pues nos quedamos con la relación recíproca entre cerebro y corazón y cerebro. Y no siempre se ha conocido esa relación. Aquí hay una imagen que se ve muy tenue, pero simplemente lo que quiere transmitir es que la comunicación entre el cerebro y el corazón a nivel anatómico se da con el nervio a través del nervio vago. No siempre se ha sabido esto. Entonces, en cada latido, millones de neuronas de ciertas áreas tienen que responder a ese latido en milisegundos. Y si no responden, se pierde esa percepción. Esa percepción se pierde. Eh, por tanto,
El cerebro atiende al corazón para que sepamos qué es lo que está ocurriendo en el mundo a través de esa percepción, que se denomina percepción subjetiva. ¿Por qué motivo? Porque el corazón, en su relación con el cerebro, eh, reconoce lo que está aconteciendo en el mundo, pero según haya sido su vida, según haya sido su vida. Por tanto, en cada latido del corazón, el cerebro recuerda la idea de quién soy yo. Em, Ese corazón impacta en el cerebro en una área que está relacionada especialmente no, perdón, con la emoción. Por tanto, eh, llegamos a la conclusión que muchas veces hemos podido escuchar, ¿no? Pero que ahora la, la ciencia también lo demuestra. Y es que vemos las cosas como somos y que nuestra percepción es siempre. Y vuelvo a utilizar aquí el término de siempre, porque así lo recalcaba Nazaret Castellanos en sus charlas. eh, Igual que antes decía lo de siempre, pues aquí nuestra percepción es siempre subjetiva y depende del corazón, depende de cómo somos. Si, por ejemplo, nos pincharan coincidiendo con el latido del corazón, nos duele más, nuestra sensibilidad es mayor y nos duele más ese pinchazo que si nos pincharan medio segundo después del latido del corazón. Aquí no he puesto ninguna pregunta, creo, pero sí que podemos hacérnosla en este instante, ¿no? Que a veces damos tanta importancia a determinadas percepciones, ¿verdad? Y si apelamos a esto que dice la ciencia, que es que siempre es subjetiva y que depende de cómo somos, pues no siempre estamos ni somos de la misma manera, ¿no? Podemos tener más cortisol, menos cortisol, podemos haber comido una determinada alimentación u otra y eso no habernos influido en nuestra microbiota que se relacionaba con la zona de las relaciones sociales, ¿verdad? Por el hecho de darnos cuenta un poco y de flexibilizar, ¿no? Respecto a todo lo que nos puede afectar y que tiene que ver tanto con esa percepción, ¿no? En cada latido, por tanto, miramos el mundo según la idea que tengamos de nuestro yo. Y esto en Alzheimer, eh, en esas personas que van perdiendo la memoria, ¿no? Y se van desidentificando y se van alejando, separando un poco de ese yo, pues se debilita la relación entre el cerebro y el corazón. Y además, recordar las personas con Alzheimer que van perdiendo la memoria y por tanto les cuesta más recordar. La palabra recordar viene de recordis y recordis significa volver a pasar por el corazón. O sea, que recordamos lo que pasa por el mundo vehiculizado a través del corazón. Por dar algún dato más acerca de la relación entre corazón y cerebro, pues en el laboratorio, los campos eléctricos del corazón registraban, registraban lo registraban a modo como que se salían de nuestro cuerpo, de la intensidad que ocurren en determinados momentos, ¿no? Y entonces se hizo un experimento, este experimento sí que cuenta Nazaret Castellanos que lo hizo en su propio laboratorio, en el cual midieron los corazones y los cerebros y cómo se comunicaban. A continuación veremos la gráfica, pero el resumen de la gráfica es que dos corazones se acoplan a lo largo de 30 minutos tras empezar a respirar y a meditar. Y aquí vemos la gráfica, que tampoco quizás se aprecia muy bien, pero vemos a un meditador
compañero de Nazaret Castellanos, que es el que está con la ropa en rosa, y luego un periodista, así se refiere ella en la charla de la que he tomado esta información, un periodista que estaba allí en su laboratorio. Y entonces vemos el registro electrocardiográfico, tal como nosotros lo identificamos a través de nuestro monitor en nuestro trabajo con mis compañeras, y vemos una gráfica en negro y una gráfica en rojo. Vemos que al inicio, rojo y negro están separados, pero llega un punto en el que se van acercando ese intervalo entre el registro electrocardiográfico rojo y negro va disminuyendo hasta que por fin terminan solapándose. Solapándose, hemos dicho que en unos 30 minutos aproximadamente de respirar y de meditar. Por tanto, si vamos sincronizándonos, eh, ¿qué cambios podemos hacer en nosotros mismos y que puedan introducir cambios en los demás? ¿Debemos cuidar lo que llevamos dentro? ¿Y qué puedo hacer para transmitir la mejor versión de mí misma? Preguntas que quedan ahí, que yo creo que son muy interesantes y que quizás después de la charla pueden hacernos tomar una perspectiva diferente respecto de la que teníamos, que a mí personalmente, preparando esta charla para esa Semana Cultural en el pueblecito donde veraneamos, pues me hizo cuestionar bastante y creo que en mí personalmente se ha dado un cambio desde entonces, ¿no? La ciencia, por tanto, se va abriendo a hablar de cultivar la amabilidad. Esa amabilidad que no depende tanto de la autoestima, de lo que soy o no soy, sino que depende más de cómo me acepto, de cómo de amable me hablo, de cómo de amable me trato a mí mismo. Y esa amabilidad y ese sentir, la humanidad compartida tiene también que ver mucho con los cuerpos, con lo corpóreo, con lo que es nuestra estructura física, ¿no? Y cuando sentimos esa amabilidad y esa humanidad compartida, pues cambian a la vez la dinámica neuronal y la dinámica y la actividad cardíaca y se favorece la comunicación entre ambas. Entonces, no he puesto objetivos al inicio de la presentación porque han ido fluyendo a lo largo y me parecía más importante el ir concluyendo eh, en objetivos a través de esta pregunta, ¿no? De cómo podemos mejorar este mundo, cómo cambiar de raíz, por ejemplo, las bases de la educación, y digo educación no solo en lo que se refiere a la académica, sino educación enfocándola al autoconocimiento integral, a nivel de lo físico, a nivel de lo psicológico, a nivel de lo mental y a nivel de lo espiritual y de lo social, o de otros aspectos que cada uno de nosotros quizás podamos considerar, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos cambiar este mundo? Pues enseñando y aprendiendo a gestionar las emociones, a respirar, a cultivar la conexión con una misma, cómo no tener en cuenta la salud física, em, considerando la ingesta de una dieta saludable, de realizar ejercicio físico, de cuidar la higiene del sueño, al tiempo que atender la salud mental de nuestros niños, de nuestros adolescentes, pero de nuestros adultos y de nuestros mayores también. Hablar de respiración, de la postura corporal, de la conciencia del propio cuerpo y tomar conciencia de la comunicación entre corazón y cerebro y cómo la respiración favorece y aumenta esa comunicación, con todo lo bueno que eso conlleva, ¿no? Y favorecer la salud social, desarrollar la salud espiritual y cultivar la amabilidad y la humanidad compartida.
Y hasta aquí. Ahí nos encontramos con unas manitas que estoy segura de que si hubiéramos podido compartir sitio y espacio y lugar, pues terminaríamos así. Así que yo pongo la mía eh, y no sé qué más, que nos, nos ayudemos de la atención. Y pongo aquí una ranita porque yo fui consciente de la palabra atención como tal cuando, cuando tuve que buscar la manera de ayudar a mi hijo pequeño que parecía que estaba un poco inatento y que tenía un síndrome de déficit de atención e hiperactividad. Y entonces encontré un libro maravilloso de Lynn Snell, una belga, una psicóloga belga, que desarrolló el método de la ranita y que venía con un CD y que se nos permitía sentarnos cada día y poner las manitas en nuestro abdomen para aprender a respirar. Y si no estábamos conectados o sincronizados, pues seguro que eso nos ayudó a sincronizarnos más, ¿no? Eh, Así que la atención nos permite tomar conciencia de ese momento presente en el que no hay pasado ni futuro y con aceptación, sin sensación de apego ni de rechazo, sino simplemente de aquello que acontece en ese momento presente. ¿Y qué herramienta tenemos y gratis además para poder desarrollar ese músculo de la atención? Pues la respiración, que nos va a permitir además también recordar un suceso y realizar esa gestión emocional, tanto emocional como cognitiva. Y ahí dejo un corazón. Me he puesto este jersey eh, que me he comprado recientemente para uno de los cursos que he dado, porque tiene también un corazón aquí y lo vi en la tienda y dije, este es para mí, para esa charla que impartí. Y ahí os dejo otro corazón en honor a este título el título de esta charla, Sincronización de corazones para una comunicación consciente. Hay más fotos eh, que puse mm, para para la charla que impartí en el local social del pueblo, eh, de mis vecinitas, de lugares del pueblo, y bueno, pues simplemente por, por, por colocar todo, ¿no? No solo la teoría y lo que la ciencia dice, sino luego darle esa forma que somos las personas, los lugares y lo que allí acontece, ¿no? En nuestras vidas. Y hasta aquí. Ah.